En las últimas semanas, Rusia ha conseguido avances estratégicos claves en el frente, asegurando el control de varios de los principales centros logísticos de Ucrania. Ciudades como Kurakhove, Velika Novosilka y Toretsk, esta última considerada uno de los bastiones defensivos más importantes en el Donbass, han caído en manos rusas. Muchas de estas localidades no solo eran puntos fortificados, sino también nodos claves en la red ferroviaria ucraniana, fundamentales para la industria, la producción y la extracción de recursos. Y en medio de este escenario, resurgen documentos olvidados que ahora resultan más reveladores que nunca. Uno de ellos es el llamado Plan de Victoria de Volodymyr Zelensky, presentado en octubre de 2024, el cual no era más que una lista de deseos, una enumeración de las condiciones que Ucrania esperaba obtener de sus aliados para asegurar la victoria. Meses antes, Zelensky ya había propuesto su famosa fórmula de paz, que exigía la retirada unilateral de Rusia y el pago de reparaciones de guerra, pero en ambos casos, más que una estrategia, era un simple compendio de exigencias sin viabilidad táctica ni operativa, por lo que no sorprende que este plan de victoria haya caído en el olvido rápidamente. Sin embargo, lo que sí llama la atención es un detalle enterrado en sus páginas, una oferta directa a Estados Unidos. El documento incluye un apartado titulado Potencial Económico Estratégico, donde Ucrania ofrecía a sus socios occidentales un acuerdo especial para la explotación conjunta de sus recursos críticos, incluyendo uranio, titanio, litio, grafito y otros metales estratégicos valorados en billones de dólares. Kiev no solo buscaba apoyo militar, sino que estaba dispuesta a negociar su propio subsuelo, una revelación que cobra más sentido si recordamos las declaraciones de Lindsey Graham, uno de los senadores más fervientes defensores de Ucrania en el Congreso de Estados Unidos. En junio del año 2024, Graham afirmó sin rodeos que la guerra va de la mano del dinero. En una entrevista para Fox News, el canal preferido de Donald Trump, el senador insistió en que Ucrania se asienta sobre $1 trillón en minerales que podrían ser buenos para nuestra economía. Incluso llegó a grabar un video junto a un sonriente Zelensky, quien asentía mientras Graham destacaba las enormes riquezas naturales que su país podría poner sobre la mesa. Ya con Donald Trump en el poder, este no ha dudado en dejar claro que su prioridad no es una Ucrania victoriosa, sino recuperar lo invertido. En sus propias palabras, ellos, los ucranianos, tienen tierras tremendamente valiosas en términos de tierras raras, en términos de petróleo y gas, en términos de otras cosas. Quiero que nuestro dinero esté asegurado porque estamos gastando cientos de miles de millones de dólares. Puede que lleguen a un acuerdo, puede que no, puede que algún día sean rusos, puede que no, pero vamos a tener todo ese dinero allí, y digo que lo quiero de vuelta. Les he dicho que quiero el equivalente, unos 500,000 millones de dólares en tierras raras, y en esencia, han aceptado hacerlo. El debate sobre estos recursos no es nuevo, y ha sido una de las claves del apoyo de Washington a Kiev. Por ejemplo, el comentarista conservador Mark Thiessen, en un artículo publicado por The Washington Post, dirigió a convencer a Trump. Resaltó la importancia de garantizar que estos minerales no caigan en manos de Rusia o China. Según Thiessen, estos materiales son esenciales para la producción de bienes estratégicos, desde aviones, teléfonos móviles y vehículos eléctricos, hasta acero y energía nuclear. Volodymyr Zelensky, por su parte, ha reforzado esta misma idea en sus declaraciones más recientes, asegurando que los estadounidenses fueron los que más ayudaron y, por lo tanto, deberían ser quienes más se beneficien. Deberían tener prioridad y la tendrán. Sin embargo, la realidad en el terreno choca con esta afirmación. Rusia ya controla aproximadamente la mitad de los depósitos de tierras raras que antes pertenecían a Ucrania, incluyendo 2.209 depósitos de recursos energéticos, metales y minerales. A los pocos meses del inicio de la guerra, Rusia había tomado el control de más de 12,5 billones de dólares en minerales y recursos energéticos ucranianos. Entre los activos más valiosos se encontraba más del 56% de la reserva de carbón de Ucrania, consideradas una de las más grandes del mundo,
con un valor estimado de 12 billones de dólares. Además, Rusia también conquistó el 20% de los campos de gas de Ucrania y el 11% de sus reservas de petróleo, que antes de la guerra eran las segundas más grandes de Europa, con un valor aproximado de 85 mil millones de dólares. Pero el impacto va más allá de los hidrocarburos. Para finales de 2022, Rusia controlaba entre el 50 y el 100% de las reservas de litio, tantalio, cesio y estroncio de Ucrania, metales estratégicos para las tecnologías de energía renovable y la industria de defensa. Y es que la línea del frente en Ucrania se extiende a lo largo de 2.500 kilómetros, una distancia equivalente a la que separa Varsovia de Barcelona, y comparable a la longitud de los frentes de batalla durante la Segunda Guerra Mundial. Un dato que bien desestima la idea de que la guerra de Ucrania es pequeña. Y en esta extensión, la región ucraniana del Dnieper, Donetsk, por sí sola representa el 80% de la producción y las reservas conocidas de petróleo, gas y carbón convencionales de Ucrania, y la mayoría de los minerales críticos identificados. Especialmente, las 22 formaciones de metales raros de Ucrania se concentraron en Donetsk, Dobra y Krutavalka. Ucrania ha sido descrita durante mucho tiempo como una potencia mineral crítica. Antes de la guerra, registró 20.000 depósitos, 8.700 de ellos probados, de minerales que contienen mena, minerales en concentraciones viables para su extracción, incluidos 117 de los 120 metales y minerales más utilizados a nivel mundial. De los 50 minerales estratégicos identificados por Estados Unidos como fundamentales para su economía y su seguridad nacional, muchos de los cuales son bastante raros, pero clave para determinadas aplicaciones de alto valor, Ucrania suministra 22. Ucrania cuenta con algunas de las mayores reservas recuperables del mundo de recursos estratégicos como carbón, gas, hierro, manganeso, níquel, mena, titanio y uranio. Para dimensionar su importancia, basta señalar que la construcción de un avión moderno requiere 80 tipos de metales, de los cuales 64 pueden encontrarse en los depósitos minerales ucranianos. Antes de la guerra, Ucrania era uno de los mayores proveedores de gases nobles como el neón, para la fabricación de microchips, y contaba con los depósitos de litio y tierras raras más importantes conocidos de Europa. La mayoría de estos minerales se encuentran en el llamado escudo ucraniano, que abarca principalmente el Donbas, desde Lugansk, Donetsk, Zaporilla y Dnipropetrovsk hasta Korovogrado, Poltava y Kharkov. Pero el Donbas no solo ha sido históricamente el corazón industrial de Ucrania, sino también agrícola, y en 2021 el sector agrícola de Ucrania produjo más del 46% de los suministros mundiales de aceite de girasol y cártamo. También generó más del 18% de la cebada del mundo, el 16% del maíz y el 12% de trigo. El valor total de las exportaciones en 2021 ascendió a aproximadamente 27.000 millones de dólares, incluidos más de 7.600 millones de dólares en ventas a la Unión Europea, 4.200 millones de dólares a China, 2.000 millones de dólares a la India y 1.500 millones de dólares a Egipto y Turquía. Desde la perspectiva occidental, la preocupación no es menor. Estados Unidos, y por extensión, la OTAN, han sido los principales pilares del esfuerzo bélico ucraniano, financiando y armando al país. Tal fue así que, en octubre de 2022, cuando Ucrania recuperó parte de la región de Kherson y Kharkov en su ofensiva más exitosa, Jens Stoltenberg, entonces secretario general de la OTAN, selló el destino de la alianza al de Kiev, al declarar con firmeza: una victoria rusa en Ucrania sería una derrota para todos nosotros. Incluso, hace casi 2 años, en enero de 2023, la periodista Lisa Lee informó a los lectores del Washington Post de que, si 2023 continúa como empezó, hay buenas posibilidades de que Ucrania pueda cumplir la promesa de año nuevo del presidente Volodymyr Zelensky, de recuperar toda Ucrania para finales de año, o al menos suficiente territorio para acabar definitivamente con la amenaza de Rusia. En aquel momento, la euforia de las ganancias territoriales llevó a muchos en Occidente a sobreestimar las capacidades ucranianas y subestimar el poder ruso. En su visión, la derrota de Moscú parecía una posibilidad real, pero el tiempo ha demostrado que aquellos cálculos estaban profundamente equivocados.
Incluso pensemos en los comentarios que hicieron a fines de enero de 2024, con una semana de diferencia. La entonces vicesecretaria de Estado interina Victoria Nuland y uno de sus sucesores en la oficina del secretario de Estado adjunto para Asuntos Europeos y Euroasiáticos, James O'Brien, al salir de la capital ucraniana, Nuland, a quien muchos consideran una de las principales defensoras de la guerra por poderes que dura ya una década entre Estados Unidos y Rusia, declaró: "Me voy de Kiev esta noche más animada por la ciudad y el resultado, por el año 2024 y su absoluta importancia estratégica para Ucrania". Casi al mismo tiempo, en una charla dada en el German Marshall Fund, O'Brien expresó su optimismo sobre el futuro de Ucrania. "Creemos que Ucrania será más fuerte a fines de 2024 y estará en una mejor posición para determinar su futuro". Las declaraciones de Nuland y O'Brien eran el equivalente en Washington de los cuentos felices que el establishment se cuenta a sí mismo para mantener alejados de las puertas a los lobos de la realidad, la conciencia y el fracaso. Son relatos altamente improbables de la situación actual sobre el terreno, donde, en el 2024, según el exfiscal general ucraniano Yuri Lutsenko, Ucrania habría sufrido 500.000 muertos en su guerra con Rusia, perdiendo 30.000 personas al mes en la guerra, entre muertos y heridos graves. Esto es algo que ahora no resulta extraño, pues, por ejemplo, el canal ucraniano de Telegram, Resident UA, expone que las pérdidas mensuales de Ucrania son superiores a la tasa de movilización. Si durante el verano del 24 se movilizaron 35.000 personas al mes, en otoño la cifra bajó a 20.000 al mes, de las cuales el 75% fueron movilizadas por la fuerza. A comienzos de enero, en medio de un desastre militar, los soldados de una brigada ucraniana se encontraron en el peor de los escenarios, defendiendo una gran franja de la frontera sin suficientes hombres, sin municiones y sin apoyo, mientras los rusos avanzaban sin freno. Según uno de los combatientes, "Luchamos hasta la muerte en las primeras horas del ataque, peleamos bajo el liderazgo de nuestro comandante". Sin embargo, ese mismo comandante terminó arrestado, no porque sus decisiones hubieran sido erróneas, sino como una medida desesperada para encontrar a alguien a quien culpar del desastre fuera del Estado Mayor ucraniano. Pero esta caza de culpables no se detiene ahí. Zelensky ya se deshizo de Valery Zaluzhny, quien hasta el año pasado era el comandante en jefe de las fuerzas ucranianas. Ahora, el servicio de seguridad ucraniano ha detenido a 2 generales y a un coronel, acusándolos de no haber protegido el territorio de los avances rusos. Según la versión oficial, sus errores habrían conducido a la pérdida de territorio en la región oriental, donde actualmente se desarrollan feroces combates. Sin embargo, nadie se cree que esto sea responsabilidad exclusiva de algunos comandantes de campo, y la guerra continuó después de Zaluzhny, y solo ha ido a peor. Así que culpar a los generales no será suficiente para absolver a Zelensky de la debacle militar. Dicho esto, y para finalizar, ya no es fácil determinar cuál era el objetivo de Estados Unidos en la guerra en Ucrania, y desde el principio, los objetivos de Estados Unidos se unieron a los de Ucrania y la trama híbrida se hizo difícil de desenredar. Esta es una guerra que, en muchos sentidos, es más grande que Ucrania, anunciaba el Departamento de Estado en las primeras semanas de la guerra. Pero, cualesquiera que sean estos objetivos, pocos de ellos siguen en pie. Ucrania no será miembro de la OTAN, y Ucrania no recuperará todo su territorio y no habrá un debilitamiento de Rusia. La derrota de Ucrania, y con ella la de la OTAN, adquiere un sabor aún más amargo al considerar que, a pesar de los esfuerzos de Occidente, Estados Unidos ya no podrá acceder a los valiosos recursos naturales que alberga el territorio ucraniano. Para Rusia, en cambio, el control del Donbass no solo representa un premio económico, sino también una poderosa palanca geopolítica, ya que la credibilidad y prestigio de la OTAN quedan seriamente dañados. Si la alianza no fue capaz de proteger a Ucrania, ¿qué puede esperarse de su capacidad para defender a sus miembros en un contexto global cada vez más inestable?